Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Ustedes saben que en la iglesia estamos predicando una serie del libro de Romanos, pero en este día, como estamos celebrando también el Domingo del Huérfano, pues hemos hecho una pausa para entonces predicar específicamente del texto que tiene que ver, uno de los textos que tiene que ver con el cuidado de los huérfanos. Ese texto está en Santiago, capítulo 1, vamos a leer del versículo 19 hasta el 27, pero nos vamos a enfocar particularmente hoy en el 27. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, 19 al 27. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, como he estado pidiéndote durante todos estos días, que esta palabra penetre en nuestra mente y nuestro corazón. Señor, luego de hoy, tienen que producirse cambios en nuestras vidas. Y así te lo pedimos, Padre, que tú produzcas esos cambios en nuestras vidas, porque tú eres el que puedes hacerlo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Obedecer la palabra nos lleva a accionar. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? Si obedecemos, vamos a accionar, ¿verdad? La carta de Santiago, Santiago le escribe a los judíos en la dispersión, ¿verdad? Están por diferentes sitios. Estaban sufriendo múltiples pruebas, estaban sufriendo persecución, precisamente porque eran judíos conversos, ¿verdad? Y habían abrazado la fe cristiana. Esta es una de las razones por las cuales la carta de Santiago se le llama la carta práctica de la vida del creyente, ¿verdad? Él da consejos prácticos, más allá de simplemente informar o redarguir. Hay unos consejos allí que los podemos poner en práctica en el mismo momento, ¿verdad? Por lo tanto, Santiago no se conforma con la doctrina correcta solamente si esta doctrina correcta no resulta, no tiene un resultado, un carácter piadoso en el cual la fe entonces produce fruto. La verdadera fe produce fruto. Santiago tiene claro que aunque no somos justificados por nuestras obras, las buenas obras sí son el resultado y la demostración de que nosotros profesamos una fe genuina. Y aunque citamos el texto del 19 al 27, obviamente hoy nos vamos a enfocar en el 27, tenemos que mirar el Antiguo Testamento porque este mandato que está en Santiago no apareció primeramente ahí.
Ese mandato es una reafirmación y una reiteración del pensamiento de Dios y del propósito de Dios, de la empatía de Dios y del amor de Dios por los vulnerables desde siempre. Y voy a citar un texto de Éxodo en el Antiguo Testamento, el capítulo 22 al 24, para que ustedes vean, como decimos aquí en Puerto Rico, cómo rompe esto rápido. Pues rompe duro. Dice el Señor: a la viuda y al huérfano, Éxodo 22 al 24. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. En puertorriqueño, si ustedes afligen a los huérfanos y a las viudas, los que van a quedar huérfanos y viudas son ustedes. O sea, así empieza esto, ¿verdad? Ahí vemos cuál es el amor y la compasión de Dios por el huérfano, por la viuda y por los vulnerables, ¿verdad? En todos los aspectos. Más adelante, en Deuteronomio 10, 18 al 19, también dice: Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Hay unas instrucciones para a los judíos, a los israelitas, sobre cómo tratar al extranjero y a los vulnerables. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Los hace ver y los coloca en la misma posición, que empaticen, porque ellos también fueron extranjeros en un momento dado. Ellos también sufrieron persecución, ellos también sufrieron esclavitud, tuvieron mucho sufrimiento. Y citando un tercer texto del Antiguo Testamento, en el Salmo 82:3, que dice: hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Esa fue la exhortación que el pastor Junior hizo hace un momentito. Es una exhortación de que nosotros somos los llamados somos nosotros, los llamados no tiene el Club de Leones, no lo tiene las Altruzas, el llamado lo tenemos nosotros, el llamado es a nosotros. Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Ese amor, cuidado y protección de Dios viene desde siempre. Y Santiago hoy lo que está haciendo es simplemente un recordatorio amistoso pero contundente, amoroso pero directo, de que no podemos olvidarnos de que esa es la voluntad de Dios y eso es lo que quiere Dios. E inclusive voy a decir más adelante, eso es lo que nos identifica a nosotros como creyentes. Hay un tema de identidad. En Santiago 1:27 es la reafirmación del amor de Dios hacia los huérfanos, las viudas, los enfermos, los extranjeros, los viejitos y todo aquel que se encuentra en una situación de desventaja social, económica o de salud. Eso existe en todos lados. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un campo misionero exclusivamente en este tema. Un campo misionero tenemos. Para los creyentes que reciben este mensaje en estos tiempos, la exhortación y el mandato de Dios en Santiago 1:27 nos invitan a hacer una reflexión, pero es una reflexión para accionar. No es una reflexión y no es verdad, y ya. No. Tenemos que accionar. Tenemos que accionar. ¿Por qué? Porque eso va a identificarnos si somos o no somos. Si somos creyentes, si somos hijos o simplemente somos oidores. ¿Verdad? Y entonces eso va a reflejar un producto, un fruto de parte de nosotros, que son las obras por los vulnerables, entre otras cosas. Debido a ello vamos a exponer 3 enseñanzas del texto citado, que lo vamos a ir viendo, pero enfocado en ese versículo 27,
para nosotros entonces ser exhortados, motivados y accionados a servir gozosamente a todos los vulnerables. Eso es un compromiso y un mandato de Dios. Y Dios se place y se complace en que nosotros lo hagamos. Número 1, el texto dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre. ¿Verdad? ¿Cuál es la religión pura y verdadera del creyente? Por lo tanto, Santiago dice, la religión no puede ser una manifestación puramente legalista. Y cuando decimos legalismo, ¿qué es? Exterior. Muchas veces es lo exterior, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos, y a veces hasta con buena intención, pero equivocadamente, de que estamos haciendo o que no estamos haciendo para el Señor. El Diccionario Teológico Ilustrado expresa, la religión reclama del ser humano la entrega de todo su ser. La verdadera religión. Lo que pasa es que acuérdense que la palabra religión ha sido mal usada y ha sido dañada en cierta forma, ¿verdad? Y solo cuando esta entrega se hace a Dios, se puede hablar de religión. Cuando la entrega no es a Dios, sino a otro ser, no es religión, es que es idolatría. La palabra de Dios describe idolatría, entre otras, ¿verdad? El dinero, los trabajos. Sin embargo, miren lo que dice aquí. La verdadera religión consta de pistis, que es fe, y praxis, que es práctica. Por lo tanto, la verdadera religión es poner nuestra fe en acción, poner nuestra fe en práctica. Porque si la fe no se practica, ¿qué dice Santiago más adelante? Está muerta. Por eso entonces esa fe está cimentada ¿en quién? En Cristo. Por eso ahí se cita el texto de Mateo 7, 24 a 27, que es sobre la roca que construimos. Y obviamente el que acabo de hablar de la fe y obra de Santiago 2:14. Entonces, Santiago compara, esto es importante porque es para nosotros, porque el incrédulo no lee ese pasaje, lo leemos nosotros. Por lo tanto, Santiago compara y dice, bueno, ¿dónde tú estás ubicado? ¿Dónde tú te ubicas? ¿Con qué tú te identificas? Y dice el versículo 22 nuevamente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De todas las versiones que yo leí, la Nueva Traducción Viviente nos habla, ¿verdad?, más contundentemente en términos de que dice que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿saben qué? Se están engañando ustedes mismos. En otras palabras, tú te crees que eres, pero no eres. Entonces, en el tú te crees que no eres, puede entrar el momento en que diga, es que yo saqué demonios, y dice, no, pues yo no sé quién tú eres. Por lo tanto, ¿vieron? Eso tiene connotaciones eternas. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. ¿Cuántas veces miramos la cara en el espejo, verdad? Y después te olvidas de cómo era. Por eso mucha gente no se pone a dieta, porque miran la cara en el espejo y después se lo olvida y dice, adiós, se me olvidó que estaba así medio gordito, o que estaba despeinado, o que el bigote me lo corté como Cantinflas o algo así, ¿verdad? Y te vas y no te das cuenta. ¿Qué significa entonces? Tengo que mirar, escuchen esto que es importante, atentamente. ¿Qué significa atentamente? Poner nuestro sentido, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestra comprensión en la palabra de Dios. Entonces esa palabra, cuando ponemos nuestro intelecto, nuestra comprensión, todo, el Señor la coloca allí a través de su Espíritu Santo, entonces nosotros la vamos a poner en práctica. La vamos a poner en práctica y no vamos a olvidar lo que ya entendimos. Se trata entonces de un asunto ¿de qué? De entendimiento, de comprensión. Es de comprensión intelectual, pero también es de comprensión espiritual. Por lo tanto, Santiago explica que lo que caracteriza y distingue un creyente de un incrédulo es el fruto de su fe. El fruto. ¿Por qué? Porque pueden haber dos personas que se vean iguales. Uno es creyente, el otro es incrédulo. Pero si el creyente no da fruto, ¿a quién se va a parecer? Al incrédulo. Por lo tanto, el fruto de la fe es lo que distingue, no solamente que es creyente, sino todas las connotaciones que tiene el ser creyente, que es
obedecer la palabra de Dios, deleitarnos en la palabra de Dios y obedecer gozosamente la palabra de Dios. La Nueva Biblia de las Américas comenta sobre ese texto. Es inútil, miren esto, inútil, si alguien mira su rostro natural en un espejo y luego se olvida de qué clase de persona es. Esto muestra la insensatez, porque el espejo no es el espejo. En este texto el espejo es ¿qué? Es la palabra de Dios, porque allí dice, si miras atentamente la palabra. Entonces, yo miro, yo escucho, yo tengo conocimiento, pero cuando salgo de aquí se me olvida. Si no cambio el comportamiento, por lo tanto, soy como el que se miró en el espejo que después no se acuerda. Si no cambio el comportamiento, yo no he mirado atentamente la palabra, yo no he estado pendiente de lo que Dios quiere hablar conmigo, yo no le creo a Dios, porque si yo le creo, yo voy a mirar atentamente, yo voy a cumplir lo que Él está mandando de mí, de nosotros. Entonces hay un análisis intelectual y espiritual allí. ¿Soy el que mira al espejo y se olvida? Hagamos una reflexión hoy. Y no estemos en negación. Nadie aquí está en negación. No, yo me miro al espejo y yo hago lo que Dios dice. No, vamos. Vamos a hacerlo en serio, como ahorita cuando el pastor dijo, no, vamos a orar por los pecados que tenemos y las cosas. Y ¿verdad que empezaron a salir cosas? Porque no nos detenemos. Soy el que se deleita en la palabra de Dios, porque el espejo es la palabra de Dios. Si yo leo la palabra y sigo igual, ese es el que se mira en el espejo y no cambia. Si yo miro atentamente, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Voy a permanecer en ella. Por lo tanto, no se me va a olvidar. No se me va a olvidar lo que Dios hizo a través de Jesucristo. No se me va a olvidar cuáles son mis deberes. No se me va a olvidar de quién yo soy propiedad. No se me va a olvidar a quién yo tengo que deleitar. No se me va a olvidar a quién yo tengo que obedecer. No se me va a olvidar a quién yo tengo que glorificar. No se me va a olvidar, porque va a estar ¿qué? Aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. La diferencia entre el que oye y se olvida y el que escucha y la obedece. Esa es la diferencia. Por eso la palabra clave es mira atentamente y permanece en ella. Coloca en tu agenda, en la agenda cargada esa, que es yo. Vamos a buscar dónde leer la palabra de Dios, mirarla atentamente, permanecer en ella y accionar de acuerdo a lo que vemos allí. Dice William Barclay, hablando sobre el tema de la religión también, dice él, la palabra que se traduce por religión es tereskeía, que quiere decir más bien el culto en el sentido de la expresión externa. Miren, ¿vieron la definición del diccionario que dice lo que es religión? Amando a Dios. Pero entonces Barclay lo habla en términos litúrgicos. Él dice, la religión en el ritual, la liturgia y la ceremonia. Lo que quiere decir Santiago es, el ritual más apropiado y la liturgia más elevada que se le puede ofrecer a Dios son el servicio a los pobres y la pureza personal. Y miren esta parte del comentario al final que debemos reflexionar. A lo largo de la historia, los pueblos han tratado de hacer del ritual y la liturgia el sustituto del sacrificio y del servicio. Debemos adorar a Dios con todo lo que Él merece en el templo. No es que se deje de hacer. Pero luego debemos salir al mundo a amar a Dios amando a nuestros semejantes. O sea que la mejor muestra de que nosotros somos de Él, aquí adoramos, glorificamos, damos gracias, sí, y siendo así. Pero entonces después, ¿qué hacemos? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Saliendo, porque mira cómo Él dice, amar a Dios amando a los semejantes. Si hacemos la combinación de lo que dice el diccionario sobre la definición literal de lo que es religión y lo que dice Barclay, podemos concluir entonces
que ponemos nuestra fe en práctica en todos nuestros ámbitos de vida, y entonces esa fe va a estar expuesta públicamente en nuestro servicio a los vulnerables, en nuestro servicio al huérfano, a la viuda, al necesitado, a todo. Pero ¿cómo va a ser? Va a ser un resultado natural, pero cuando decimos natural no es natural por nosotros, sino porque la fe ha sido colocada en nosotros. Hemos mirado atentamente su palabra y nos hemos convertido en hacedores de la palabra, y no solamente ¿qué? Oidores. Acuérdense de algo, es peligroso porque dice que en los últimos tiempos la gente va a tener comezón de oír, y entonces pues podemos irnos de un lado para otro. Es peligroso. Es peligroso. Tenemos que estar cimentados en la palabra para cuando vengan otras cosas a nuestros oídos, que por aquí es que entra todo, y por aquí nosotros estemos cimentados porque hemos mirado atentamente la palabra, y entonces ya nosotros no nos pueden venir a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la palabra. Amén. Entonces, eso es lo que Santiago dice que es la práctica de la religión pura y sin mancha. Por ejemplo, pureza, ¿qué significa? Obviamente, si usted busca el diccionario, como ahorita dijo Evelyn, ¿verdad? El diccionario, ¿qué significa pureza? Puro. Los diccionarios normales prácticamente no definen las cosas. El diccionario bíblico sí, porque la pureza es un tema en la Biblia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? La pureza en la Biblia se relaciona con la idea de separación. Los cristianos debemos mantenernos separados del pecado y mantenernos apartados de cualquier cosa que nos aleje de Dios. La pureza también se relaciona con la idea de separación y la necesidad de mantenernos apartados del pecado, pero apartados del pecado nada más, o apartados del pecado y cerca de Dios. Eso también, aunque parezca una sutileza, es importante, porque no es que yo no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro. Sí, pero eres un oidor olvidadizo, porque aunque tú miras la palabra, tú no haces conforme a la palabra. Entonces no es solamente estar alejado del pecado. No, yo me alejé porque yo hacía esto, yo hacía lo otro y ya yo no lo hago. Sí, está bien, pero es que hay otra parte que hay que accionar. Y esa es la diferencia importante. Yo puedo estar alejado del pecado, pero tengo que estar cerca de Dios. De hecho, no hay forma de estar alejado del pecado si no estoy cerca de Dios. No hay forma. Por mí, yo no estoy alejado del pecado por mi fuerza de voluntad. Dios me ha alejado del pecado. Amén. Dios me ha alejado. Por lo tanto, si nos queremos mantener puros, si queremos practicar la religión pura y sin mancha, es cerca de Dios, con su palabra, mirando atentamente, que nosotros podemos lograr ese objetivo con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la religión del creyente. Esa es la religión. Y va a tener un resultado visible. El resultado va a ser visible. Y va a ser visible, miren. Cuando se dice visible, no es que la gente lo va a estar viendo por ahí a usted haciendo cosas. No, no. Visible para Dios. ¿Sabes cuántas cosas puede estar haciendo la gente en esta iglesia? Y nosotros no lo sabemos. De hecho, gloria a Dios porque ellos se escondan para hacerlas, mejor todavía. Pero las están haciendo. Son visibles para Dios. No tienen que ser visibles para nosotros. Eso no es importante. Claro, algunas se van a hacer visibles entre nosotros, obviamente. Pero esa no es la meta. La meta es que sean visibles ¿para quién? Para Dios, porque el que nos manda a que miremos atentamente su palabra, permanezcamos en ella, seamos libres y demos fruto, es Dios. Es su palabra. No es de manera horizontal, no es nadie que nos lo ha ordenado aquí, es de manera vertical. Por lo tanto, Santiago nos dice que tiene que haber una respuesta. ¿Por qué? Si nosotros hemos recibido el amor de Dios,
hubo un sacrificio por nosotros. El evangelio está aquí. Hubo un sacrificio por nosotros. Hubo una convicción de pecado de parte del Espíritu Santo que nos hizo arrepentirnos y reconocer que nosotros estábamos ofendiendo a Dios. Y por eso es que nosotros somos salvos. Y el amor de Dios se mostró en nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, estamos identificados como tal. Y si estamos identificados como tal, vamos a cumplir todos los mandatos de Dios en nuestra vida. Los vamos a cumplir todos, no una parte y otra. No, es todo. Y uno de esos mandatos muy importantes, ¿cuál es? Proteger a la viuda, al huérfano y a los vulnerables. Tenemos que hacer eso. Eso tiene que ser parte de nuestra vida. O sea, me gustó ahorita porque no puede ser parte de tu vida nada más las cosas tuyas. Es que así no funciona la vida. O sea, eso no es así. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Pero, mira, Santiago está diciendo, Dios a través de Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago está diciendo, así no es. Tienes que dar fruto. Parte de tu agenda tiene que ser ayudar al vulnerable, ayudar al huérfano, mostrar el amor de Dios a las otras personas. Entonces nos podemos preguntar, Pastor Miguel Núñez dice que oír es información. Nosotros recibimos mucha información todos los días, pero obedecer es transformación. Oír es información. ¿Cuánta información nosotros nos recibimos todos los días? Todos los días. Muchísima. Ahora, cuidado, porque hay mucha gente que lamentablemente por toda esa información se están transformando, pero en otra cosa. Es peligroso lo que uno ve, es peligroso lo que uno lee, cuidado. Por eso es que tenemos que mantenernos alejados del pecado, cerca de Dios. Yo le digo algo, hermano, usted no tiene que leer nada más. Si quiere poder algunos libros cristianos que ayuden en alguna cosa, pero ¿sabe lo que tenemos que leer todos los días? La palabra de Dios, que esa es la única verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces eso nos lleva a unas preguntas. ¿Mi vida expresa públicamente una religión pura y sin mancha? ¿Soy un hacedor de la palabra, como decía allí, en todos los ámbitos de mi vida? No existen creyentes part-time. El creyente es a tiempo completo o no lo es, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Lo que dice Santiago es, no, si tú dices que eres creyente y no haces, no, tú te estás engañando tú, porque a Dios no lo vas a engañar, te estás engañando tú. Porque allí uno dice, no, engañas a Dios con... No, Dios sabe quién eres tú. El que no sabe quién eres tú, eres tú. Que entonces te estás engañando. Entonces, número 2, debemos ocuparnos, debemos pastorear a las viudas y a los huérfanos. El segundo subrayado es, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Jesús enseña que todos los mandamientos pueden reducirse a 2. ¿A base de cuál principio? El principio del amor. Porque se trata de amor. Y el que ama, obedece, ¿verdad? Por eso en Mateo 22:36 dice el Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo, mira lo que dice el Señor, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, mira lo que dice el Señor Jesucristo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? De estos 2 mandamientos es que trata la Biblia completa. Eso dijo nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, obviamente la Biblia lo que hace es que se reafirma, ¿verdad? Y se afirma. Y Cristo vino a expresar ese amor de Dios. Y Cristo vino a decir que amar a Dios y amar al prójimo están
a un alto nivel. Él vino a amar al prójimo. Él vino a señalar el pecado. Él vino a señalar, pero todo eso se hizo ¿por qué? Por amor. Vino a morir en la cruz del Calvario por amor a los escogidos. Ese Dios soberano, dueño de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso que controla todo ordenado, ese Dios 3 veces santo, decidió escoger un pueblo para sí. Un pueblo que, entre otras cosas, que le obedezca, que le ame, le sirva y le exalte. Ese Israel compuesto ¿de qué? De toda lengua, tribu y nación. Nuestro santo y bendito Dios en su soberanía, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió para que lo amemos en obediencia. Por lo tanto, debemos reflejar eso. La palabra ocuparse, utilizada en el Nuevo Testamento, quiere decir pastorear. Pastorear a los vulnerables. No es, fui y llevé un paquetito de café y me fui. No, porque es que tengo que ocuparme. Ocuparme requiere una acción mayor y es una acción consistente y constante. Y ese ocupar incluye, porque acuérdense que incluye, que es pastorear. Bueno, ¿qué es pastorear? Predicarle, enseñarle, discipularlo, aconsejarlo, liderarlos en la disciplina. Mira el trabajo, y no es de los 2 pastores. Ese mandato es para nosotros, no dice pastores, dice el que es creyente tiene que hacer esto. Y lo tiene que hacer de manera gozosa porque esa va a ser la marca de su identidad como hijo de Dios. Hermano, lo digo yo como una vez dijimos en Estados Unidos por algo que nos pasó. Esto es serio. Esto es serio. Muy serio. Nosotros tenemos que estar comprometidos porque es parte de nuestra identidad como hijos. O sea, es una gran responsabilidad. Ahora, claro, como es una gran responsabilidad, tiene que tener sus criterios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 3 al 4, mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ves? Porque a veces, para que no nos vayamos por allí, como dicen los dominicanos, no nos vayamos briciados. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Sí, porque entonces nos vamos a servir por ahí y nuestra familia queda desprovista. Pero tenemos que establecer el balance. Ahora no vayan a utilizar eso de excusa tampoco. No vayamos. Hay que hablar en inclusivo. Acuérdense de algo. Lo que dice la... No, pero inclusivo en el buen sentido de la palabra. Sí, no. Nos incluye a todos. Sí. Hay palabras que parecen malas palabras. Pero... Las viudas que son de verdad, pero oye, dice Pablo, no, porque nos podemos quedar sin manos aquí, sin gente. No, las que tengan hijos y nietos, ellos son los que las van a cuidar. Aquí estamos hablando de gente que vulnerable, desamparada, sin nadie. Porque si tiene a alguien, está cuidado, no hay problema, aunque sea viudo. O sea, no es por el estado civil que se va a atender el asunto, es por la necesidad real y el estado de vulnerabilidad que tenga la persona. Por ejemplo, un huérfano está en un estado de vulnerabilidad. Un niño que está en un hogar sustituto, aunque sus padres estén vivos, es un huérfano práctico. Porque no está en una familia, no está siendo educado, no está siendo amado. Todo lo que Dios creó como familia para nosotros beneficiarnos. Entonces, nosotros además de ocuparnos, además el ocuparnos implica todo lo que significa el pastoreo. Por lo tanto, un pastor es alguien que ha sido llamado por Dios para cuidar personas, para cuidarlas, para ocuparse de ellas. ¿Bien? ¿Sabe lo que significa? Que prácticamente su vida, en cierta forma a veces, queda puesta a un lado por amor
a sus ovejas. O sea que es un amor sacrificial. Pero a Santiago nos está diciendo aquí, no, ustedes, nosotros también. No solamente son ellos, este consejo no es para los pastores, es para todos nosotros. ¿Ok? Pero ¿qué nos dice? Identidad. Antes de nosotros hacer, tenemos que ¿qué? Que ser. Si somos, hacemos. Si no somos, no hacemos. La identidad en Dios por medio de Cristo es lo que va a demostrar al mundo que amamos. Escuchen esto porque esto es importante. Lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos movemos a accionar, entonces la gente sí va a darse cuenta y va a entender, y muchos van a creer también, de que nosotros, a través de la predicación del Evangelio, obviamente, de que nosotros le servimos a un Dios fiel, protector, real, poderoso, misericordioso y justo. Si la gente nos ve afuera igual que ellos, ¿qué va a pensar algo de nosotros o va a pensar algo del Dios al que nosotros le servimos? ¿Qué Dios es ese si esta gente no cambia? Son iguales, son igual que nosotros. En estos días pasados, en vísperas de las elecciones, ustedes saben en las redes sociales, gente que dice ser creyente, que se pasan poniendo cosas bien bonitas y al final se fueron. Tenemos que estar alejados de eso, hermano. No es que nosotros no vayamos a defender los principios cristianos, vayamos a hacer, sí, pero de ese debate, nosotros no pertenecemos ahí. No tenemos que ser luz y sal. Si nosotros salimos de aquí viviendo lo que aprendimos, profesaremos un amor ágape, un amor sacrificial. Si salimos de aquí viviendo lo que aprendimos, en este momento usted se está parando al frente del espejo de la palabra de Dios. Estamos todos parados al frente del espejo. Vamos a ver cuántos se olvidan cuando salgan y cuántos se quedan mirando atentamente, que es lo que dice el mandato, mirando atentamente. Cuando a usted le interesa algo, usted lo mira atentamente. Bien, entonces, hermano, escuchen esto, a ver si ustedes quieren ser parte. En Mateo 25, 31 al 35, un texto que ustedes conocen, pero hay que leerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas. Y separará a unos de otros. Separará. ¿Se acuerdan de pureza? Separado. Separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a los de su derecha, a las ovejas: vengan benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos, las ovejas, le preguntarán: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel? El rey, esto es rey, el rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Qué hacemos ahí? A mí lo hicieron. Cuando lo dejas de hacer, a él lo dejaste de hacer. Porque todo afirmación tiene una negación. De hecho, el versículo, el texto sigue más adelante y precisamente le habla a los que no lo hicieron. No me visitaste, no fuiste a ver. Por lo tanto, cuando no lo hiciste por ellos, por mí, tampoco lo hiciste. Por lo tanto, han visto a través de todo el mensaje
que el compromiso de Dios con los vulnerables es del más alto nivel, por mencionarlo de alguna manera. Cristo manifiesta que cuando cuidamos a los huérfanos, a los viejitos, a las viudas, a todas las personas, lo estamos haciendo como si lo hiciéramos con Él, como si lo hiciéramos a Él. Ese mandato es expreso, directo, inmediato. Fíjense lo grande de eso. Cuando ya Él esté en su gloria, allí los va a poner a unos aquí y los va a poner a unos acá. ¿Por qué dice eso? La gente dice, oh, ese texto tiene que ver entonces con que la salvación se pierde. No, es que los de acá nunca fueron. Es que nunca fueron. Santiago no dice que el fruto es amar a la viuda, ayudarlos, ocuparse de ellos. Estos se ocuparon, estos no. Por lo tanto, entonces estuvieron engañados todo el tiempo. Nunca fueron. La salvación no se pierde ahí nada. Eso no es verdad. Es que nunca fueron. A estos son los que le van a decir, yo no los conozco. Por eso Santiago, es que la Biblia es la verdad. Miren, si la Biblia no fuera la verdad, hubiera alguna contradicción en algún momento, cogías una contradicción, la buscaba y la encontraba. No ocurre. ¿Por qué? Si ustedes ven todo lo que se ha predicado aquí desde Éxodo, pasando por Deuteronomio, los Salmos, el texto de Santiago, Mateo, lo que dijo el propio Jesucristo, todo eso, todo es consistente. ¿Qué dijo el Señor? Se trata de amor. Ama a Dios con toda y a tu prójimo como a ti mismo. Se trata de amor. Miren, en Primera de Juan 2, 4, 6, ahora estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice este principio que el Señor reafirmó que afirmó primero en Mateo 25. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Qué significa? La verdad no está en él. No es salvo, no es creyente. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es un término legal cuando algo se perfecciona. Cuando yo voy a comprar un vehículo, le digo, Miguel, ¿tú estás vendiendo el vehículo? Sí. ¿Cuánto es? 4,000. Déjamelo en 3,500. Está bien. Se perfeccionó el contrato. ¿Qué significa? Ya es obligatorio. Ya yo puedo reclamarlo o él me puede reclamar a mí. ¿Qué es lo que dice allí? Cuando guardamos su palabra, ahí sí el amor de Dios está perfeccionado. Ahí sí existe, tiene valor legal. Es vinculante, es lo que significa. Y dice él, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Realmente andamos como él anduvo? Bueno, ¿cómo él anduvo? Cristo se ocupó de las viudas, definitivamente, suspendió un entierro por amor a la viuda, del único hijo que tenía, que lo estaban enterrando, y eso nadie se lo pidió. Él la vio con el permiso, levántate. Ya está. El único entierro que se ha suspendido en la historia de la humanidad. En Mateo 9:36 se ocupó y pidió que oráramos para que vinieran otros obreros a la mies, porque sintió compasión espiritual por su pueblo. Cuando sanó enfermos, leprosos, Mateo 14:14. Cuando multiplicó panes y los peces, Mateo 15:32. Todo el tiempo. Así anduvo Cristo. Y el mandato de Primera de Juan 2, 4, 6 es, si estamos con Él y permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como Cristo anduvo, debemos ocuparnos, pastorear, visitar, estar con ellos, ocuparnos de los huérfanos, de los niños abandonados, de las madres solteras, de los enfermos, de los pobres, de los ancianos que viven solos, de los que han sido abandonados, inclusive de muchos jóvenes que todavía no conocen a Cristo. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, hay que ocuparse de ti. Porque no se trata solamente de una necesidad material, se trata de una necesidad espiritual.
Cristo trabajó incansablemente. Y por eso se trata de un tema espiritual. Porque miren lo que dice Mateo 8, 16 al 17. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus solamente con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Ocuparnos es que esa situación de vulnerabilidad sea nuestra situación. Que sea nuestra situación. Que el sufrimiento del huérfano sea nuestro sufrimiento. Mis padres son longevos los dos. Mami tiene 90 años, mi papá tiene 89. Yo no tengo a mis padres vivos porque yo soy mejor que nadie. Eso ha sido una bendición de Dios. Pero si hay uno que no lo tiene, yo soy huérfano con él. Eso es lo que dice aquí. Tenemos que llevar esas cargas nosotros. Pero de verdad, hermano. Este es el espejo, acuérdense. Cuando salgan, miren a ver si se acuerdan de lo que vieron en el espejo o se les olvidó. Sentimos la necesidad de servir a los vulnerables. ¿Deseas hacerlo como fruto de la fe o deseas hacerlo para cumplir con un deber? Esa pregunta para un examen no tiene precio. Para un examen no tiene precio. Cuidado que pueden caer algunos allí. Mira la pregunta, ¿deseas hacerlo como fruto de la fe o deseas hacerlo para cumplir con un deber? Cuidado lo que contesta allí. Finalmente entonces, para poder hacer todo eso, hay una conducta, un estilo de vida que nosotros tenemos que llevar. Y eso nos lleva a la última enseñanza, que es no permitir que el mundo nos corrompa. El último subrayado, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Por qué? Dice allí mismo, no solo escuchen la palabra, tienen que ponerla en práctica. ¿Ustedes saben algo, hermano? Si yo no escucho la palabra, yo voy a estar escuchando algo. O sea, no hay un ser humano que viva en un tubo de ensayo tapado que no sepa nada de nada. Eso es imposible. Si yo no estoy atendiendo la palabra, es porque estoy atendiendo otra cosa. Es porque estoy atendiendo otra cosa. Por eso entonces Santiago dice, no solo la escuchen, tienen que ponerla en práctica. Porque van a ser engañados. Yo tengo que mirar atentamente. Esa es la parte importante de esto. Mirar atentamente la ley que me hace libre y la pongo en práctica. Si no, simplemente es información que estoy recibiendo, pero no tiene ninguna influencia en mi vida, por lo tanto no transforma mi vida, por lo tanto no me identifica como hijo de Dios, por lo tanto me estoy engañando a mí mismo, me creo que soy, pero no soy. Por lo tanto ese tercer punto tiene que ver precisamente con ese llamado del 22 al 25. ¿Y cómo nosotros impedimos que el mundo nos corrompa? ¿Cómo podemos impedir eso? Nosotros tenemos que poner en práctica la palabra leída, aprendida, escuchada. Ponerlo en práctica. O sea, la Biblia no es el periódico. La Biblia no es el periódico. El periódico te da una información y tú te enteras de ella. La Biblia es la única palabra que te da transformación, que va cambiando tu vida, que la va cambiando. Mire, hermano, y no nos quedemos patinando todo el tiempo en el mismo sitio. No, que yo soy esto. No, hay que dar paso. Es que Dios sabe que yo soy pecador, sí, Dios lo sabe. Pero Dios ha iniciado en ti un proceso de santificación y tienen que haber pasos, tienen que haber cambios. La gente tiene que ver, la gente afuera tiene que ver de que nosotros tenemos un gran Salvador.
de que hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo, que estamos sellados con el Espíritu Santo, que ya hay una promesa, ya hay una garantía pagada por nosotros. No podemos seguir 10 años, 15 años, 20 años. Es que ese pecado, es que yo soy así. No. Santiago dice, hay que accionar. Y una de las cosas que a mí siempre cuando me comentan eso, y yo sé que a los pastores también, no, pastor, es que yo tengo esta situación. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás buscando recursos para poderla entender? Cuando tienes necesidad, una duda o algo, ¿estás buscando ayuda? A veces no. Es que me empiezo a leerla y me distraigo. Pues te queda. Allí dice que hay que ponerla en práctica. Porque si no, no estás engañando a nadie. Nos estamos engañando a nosotros mismos, no estamos engañando a nadie. Dice el comentario de la Biblia de la Reforma en cuanto a eso: oír verdaderamente la palabra debe conducir a un accionar piadoso, que fue lo que ahorita estábamos hablando en el estudio. Si escuchamos verdaderamente la palabra, el resultado va a ser que un accionar piadoso. La ley de Dios nos hace libres, puesto que nos lleva a Cristo. No es la ley, es Cristo, quien es el único que puede liberarnos del pecado. Habiendo sido justificados, entonces hallamos que la ley de Dios es la ley de la libertad, puesto que somos verdaderamente libres cuando hacemos lo que le agrada a Dios. ¿Por qué yo traigo ese comentario? Porque si para nosotros es gravoso el mandamiento de Santiago, nosotros tenemos que examinar nuestra fe. Nosotros tenemos que examinarnos. Porque si nosotros realmente hemos sido comprados a precio de sangre, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a hacer gozosamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros vamos a cumplir gozosamente los mandamientos, los estatutos y todo lo que le agrada a Dios, porque nosotros queremos agradarle a Él, glorificarlo a Él, no agradarnos nosotros. Ya somos libres. ¿Qué más usted quiere? Ya somos libres. Ahora nos toca ¿qué? Utilizar esa libertad de acuerdo a esa salvación. Por eso en Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. De nuevo, ¿qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia? Difícil eso allí. ¿Y qué decía? Usen la libertad para que se sirvan. Sigue siendo consistente el principio desde Éxodo. Sigue siendo consistente. No ha habido contradicción. Una línea, un hilo conductor desde Éxodo hasta acá. Hasta el Nuevo Testamento. De nuevo, hermano, y quiero que se lleven esto. Se trata de nuestra identidad. Lo que nos identifica, dice Santiago, la religión pura y sin mancha, es que servirle a las viudas, a los huérfanos y guardarnos sin mancha del mundo. ¿Qué significa eso? Identidad. Esa es nuestra identidad. Si nosotros nos identificamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y sal. El mismo Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 5:13 al 14, nueva traducción viviente: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, si no hacemos nada, si no damos fruto, ¿qué va a pasar? No sirve, se echa afuera y es pisoteada. Ustedes son la luz del mundo, pero si estamos escondidos debajo de la mesa, no vamos a alumbrar a nadie. Y terminamos un comentario de Barclay que dice: en aquel tiempo, ¿verdad? La sal se conectaba con la pureza. Y los cristianos debemos ser ejemplo de pureza en el mundo, ¿verdad que sí? Pero también la sal se conectaba con preservar. Y nosotros somos los que preservamos la verdad de Dios.
y los que la podemos demostrar, no solamente con la predicación del Evangelio, sino con los frutos que da esa fe de cumplir cada uno de los mandatos de Dios, guardándonos sin mancha del mundo. Ahora, ¿cuál es la mayor muestra de amor que podemos darle a los vulnerables? La mayor. Y la manera visible de guardarnos, predicándole el Evangelio. Tenemos que predicarle a los vulnerables sobre el pecado, sobre la fe en Cristo, sobre el arrepentimiento y la salvación. Amar y ocuparnos de los vulnerables no solamente trata de un aspecto material, económico. Se trata de empatía, acompañamiento, evangelismo, discipulado. Se trata de todo eso. Nuestros niños, jóvenes y todas las personas necesitan conocer a Cristo. Necesitan tener la seguridad de que en Él estamos completos. Aunque aquí, materialmente o de alguna manera, nos falte todo. En Él estamos completos. Se trata de brindar amor y cuidado material, pero sobre todo de presentarle a Cristo como Señor y Salvador. El conocer y entender que fuera de Él no podemos hacer nada. Que Él es la piedra preciosa en la que podamos estar cimentados. Tienen que saberlo, el mundo tiene que saberlo, los vulnerables tienen que saberlo, personas que están aquí en la iglesia hoy tienen que saberlo, que podemos confiar en Él a pesar de las aflicciones. ¿Saben por qué? Porque Él venció al mundo. Amén. Porque Él venció al mundo. Ahora, termino de nuevo con dos preguntas. ¿Creemos en la Biblia? Si creemos en la Biblia, ¿vivimos la Biblia? ¿La vivimos? La diferencia entre el oidor y el hacedor es que posiblemente el oidor la conoce, el hacedor la vive. Por lo tanto, hermanos, practiquemos lo que aprendemos, ya que seremos bienaventurados a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Y termino citando el verso 25, que ya lo hemos hablado. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Hoy estuvimos todos frente a un espejo. Estuvimos todos frente a un espejo, sin excepción. El espejo tiene dos caras. Ustedes se están mirando allá y tiene otra parte que me estoy mirando yo. Nos miramos todos en un espejo. ¿Nos vamos a olvidar cuando salgamos de cómo éramos cuando nos miramos en el espejo? ¿O vamos a mirar atentamente y a permanecer en la palabra para dar el fruto adecuado, que como dice Santiago es, tú te crees muy religioso, pero es que la religión es amar a Dios, obedecerlo, cuidar y ocuparnos de las viudas y de los huérfanos y guardarnos sin mancha del mundo? Amén. Esa es la verdadera religión, no la que el mundo dice, no, la que está definida en la palabra de Dios. Por lo tanto, como el ocuparnos de los vulnerables implica también ocuparnos de los que todavía no conocen a Cristo. Porque si ustedes saben algo, alguien que no conoce a Cristo está en una situación de vulnerabilidad. Está condenado. Si este mensaje, si esta palabra ha redarguido su mente y su corazón, y usted quiere entregarle su vida a Cristo, en la mañana de hoy, yo no le voy a decir que pase aquí al frente, solamente levante su mano y van a orar por usted. Porque ha sido contundente la palabra de Dios desde el principio hasta el final, que somos o no somos. ¿Correcto? El happy medium no existe en la Biblia. Eso no lo inventamos nosotros acá. Eso no existe.
Nadie que esté en el medium puede estar happy. Eso es imposible. Por lo tanto, el Dios santo, el Dios 3 veces santo, que lo hizo todo bueno, la creación, todo, y a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros fuimos oidores olvidadizos. Adán y Eva fueron oidores olvidadizos. Adán y Eva fueron oidores olvidadizos. Ellos se estaban mirando frente al espejo de Dios. Dios le dijo, haz esto, no hagas esto. Dios salió del frente de ellos. ¿Qué hicieron? Se les olvidó y pecaron. Esos somos nosotros. Pero el amor de Dios es tan grande que se encarnó en su Hijo Jesucristo y vino a morir por los escogidos, por los que Él va a escoger para su gloria. Y esa selección se hace por la predicación del Evangelio, como se ha hecho hoy, que lleva al Espíritu Santo a darnos una convicción, a creer y a saber y a entender que hemos pecado contra Dios. A entenderlo, a saber si yo he pecado. ¿Cómo resuelvo esto? Si me he dado cuenta que he pecado, estoy arrepentido, ¿cómo lo resuelvo? No, ya está la solución. Tenemos un Salvador. Reconozcámoslo a él en fe y Él va a hacer un intercambio y nos va a dar su rectitud a cambio de nuestros pecados. Para que cuando estemos en aquel juicio, que Cristo mismo habló de Mateo 25 ahorita, Dios vea a Cristo y no vea nuestros pecados. Esa es la salvación. No hay otro camino, no hay otro lugar. Los musulmanes no tienen eso, los católicos tampoco, los budistas tampoco, los hinduistas tampoco. Ninguno. Cristo es el único camino, la única verdad y es la vida eterna. Amén. Así que si alguien ha entendido este mensaje y entiende que hoy es el día de arrepentimiento, convicción de pecado y de recurrir al único y seguro Salvador, gloria a Dios por eso. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos vayamos de aquí, Padre. Nos hemos mirado en tu espejo. Nos hemos mirado en el espejo de tu palabra, Señor. Que no salgamos de aquí olvidándonos de lo que hemos aprendido en esta mañana. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores eficaces obedeciendo tu palabra. Te damos gracias, Padre. Te pido por la iglesia, por la congregación, por nuestros pastores. Sigue guardando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y síguenos llevando a la obediencia de tu palabra. Síguenos llevándonos a mirar atentamente tu palabra y permanecer en ella, para que salgamos entonces a amar a Dios a través del amor al prójimo. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.